Buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, la verdad es que esta es una situación nueva para mí como profesor, nueva para ustedes, eh, y espero pues que salga bien. Vamos a ver unos temas. Los temas que vamos a ver son naturaleza jurídica, elementos, características de la jurisdicción, y vamos a ver también sobre los poderes que emanan de la jurisdicción. Voy a hacer lo mejor que pueda para que esto emule una clase como la que yo doy. Me parece que de todas maneras la clase me sale más natural porque estoy acostumbrado a hacerlo así. Sin embargo, haré lo mejor que pueda en esta circunstancia para que tenga buenos resultados. Por demás, ya he hecho unos, em, unas pruebas de sonido, y aunque el sonido no se oye como a mí me gustaría, no se oye tan claro, si se escucha, entonces yo les recomiendo a ustedes utilizar eh, eh, utilizar audífonos, de manera que les sea más fácil escuchar la clase. Entonces, lo que les quiero decir también es que eh, lo que vamos a hacer es que vamos a dar estas materias y luego eh, les voy a dejar un taller a base de una jurisprudencia, muy sencillo. Pero este taller no tiene tanto que ver con este tema, sino que tiene que ver con las medidas cautelares que vimos en la clase pasada, la clase de la semana pasada que alcanzamos a hacerla presencial. Esa fue una clase bastante potente, bastante larga, pero que creo que quedó muy bien dada, y creo que ustedes hoy en día tienen un buen concepto y alcance de las medidas cautelares, además de todos los demás temas que hemos dado en la teoría general del proceso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes van a encontrar en, en cada diapositiva, en la esquina derecha inferior, un símbolo como de un parlante. Ustedes simplemente le van a dar clic a ese símbolo parlante y ahí debe salir la voz. Entonces es como la experiencia multimedia que me parece mejor que la de grabar un video. Eh, He preparado unas diapositivas, y en estas diapositivas va a salir pues mi voz haciendo las explicaciones del caso. Entonces vamos ahora a continuar con la próxima diapositiva. Comenzamos ahora a dar el tema de la jurisdicción, y vamos a explorar la naturaleza jurídica de la jurisdicción. Sin embargo, lo primero que quiero que noten es que solamente el tema de la jurisdicción presenta una dificultad que es bastante grande, porque la pregunta es, ¿y qué es jurisdicción? Es una palabra que ustedes han escuchado en muchas partes. Se las dice el policía, la oyen cuando ven películas de cine, esta es mi jurisdicción, tal. Eh, la escuchan en la rama judicial, pero ojo, también la escuchan en la rama administrativa. Eh, es posible delimitar, por ejemplo, la jurisdicción eh, de un funcionario administrativo, por ejemplo, de un ministerio, hasta dónde llega un ministerio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esa jurisdicción y la jurisdicción judicial, o la jurisdicción policial, o la jurisdicción del ejército, etcétera? Entonces, es un tema eh, que presenta esa dificultad, y aquí nosotros vamos a revisar eso. Eh, una, una de las cuestiones que voy a hacer ahora es que voy a referirme al contenido de las diapositivas, y por supuesto voy a dar las explicaciones. Eh, la jurisdicción aparece en el lenguaje jurídico con distintos significados, siendo esta una de las más grandes dificultades para la doctrina, hasta el momento insuperable. Por esta razón se hace necesario mencionar distintos conceptos de autores, tanto colombianos como extranjeros, para brindar una visión mucho más amplia de esto. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es revisar
este tema de la jurisdicción para ver hasta dónde nos lleva. Como les decía ahora, como les decía anteriormente, supone una dificultad. Eduardo Couture, uno de los más grandes eh, eh, estudiosos de teoría general del proceso, plantea que en el derecho aplicado en los países latinoamericanos el vocablo jurisdicción tiene al menos 4 acepciones. Entonces vamos a ver cada una de estas acepciones para ver a qué se refiere. Entonces dice primero, como ámbito territorial, se refiere a la relación con un ámbito territorial determinado. Entonces él da unos ejemplos. Dice, por ejemplo, qué ocurrió en tal sección, en tal departamento, en tal municipio, en tal circunspección. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si esto nosotros lo aplicamos, porque Couture no es colombiano, es un jurista argentino muy importante. Eduardo, eh, cuando dice que es en el ámbito territorial, si nosotros queremos eso, traerlo a Colombia, está hablando de entidades territoriales. Y las entidades territoriales son a nivel nacional, sería la nación, pero como ustedes saben, Colombia está descentralizada, de manera que hay entidades territoriales regionales. eh, bueno, hay una región y hay una ley que promueve la región, aunque todavía la región como entidad territorial no está clara ni dilucidada ni es efectiva. Y ustedes saben que nosotros no tenemos un supergobernador de regiones, que de pronto es una discusión interesante darla, dado a que Colombia es un país de regiones, o de más bien de macroregiones, y hay experiencia cultural, social. El colombiano se siente más identificado a su región que de pronto con la nación. Es una de nuestras características como el colombiano, eso no es ni bueno ni malo, pero es así. Entonces, esa es una cosa que es muy interesante como para dilucidarla más adelante. Pero acá el tema entonces, esta primera acepción, cuando Couture dice como ámbito territorial, se refiere más que todo a las entidades territoriales colombianas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la jurisdicción o cuál sería la jurisdicción del distrito? Ahora, ¿y qué tal si hablamos de área metropolitana? ¿Eso qué incluye? ¿Y qué tal si hablamos de la de la de- del departamento? ¿Cuál sería la jurisdicción departamental? La pregunta es, si el representante del departamento es el gobernador y el representante del distrito es el alcalde, la pregunta, ¿tienen la misma jurisdicción o, o no? En este caso, ¿qué sería la jurisdicción? Entonces, según Couture, esta jurisdicción implica una relación con el ejercicio de poder en un territorio determinado. Entonces, por ejemplo, los asuntos de la gobernación son de la gobernación, los asuntos del distrito son del distrito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá la palabra jurisdicción tiene un carácter más orgánico y administrativo. Luego dice Couture, como sinónimo de competencia, y dice, hasta el siglo XIX esta idea permanecía intacta. Indiscutiblemente se alude a la falta de jurisdicción como falta de competencia. En el siglo XX se ha superado este equívoco, aunque quedan secuelas de la legislación y en el lenguaje forense. A ver, ¿a qué se refiere él? Él se refiere a que sencillamente durante el siglo XIX la competencia era lo mismo que la jurisdicción. Hoy en día no es así. Ustedes, por ejemplo, se han adelantado porque en la clase pasada o en clases pasadas ustedes leyeron una jurisprudencia y yo les pedí contestar unas preguntas. Y una de esas preguntas, si ustedes bien recuerdan, era sobre qué era la competencia para la autoridad jurisdiccional. Y ahí pues se estipuló que la competencia era la medida de la jurisdicción, esa pequeña porción o gran porción de la jurisdicción que le permite a una autoridad, en este caso jurisdiccional, conocer de determinados asuntos. Entonces, eso digamos está claro en el siglo XX, pero lo que está diciendo Couture es que en el siglo XIX era
un sinónimo de la competencia de la jurisdicción. Entonces, por eso yo aclaro, después dice la competencia es una medida de la jurisdicción, y vale aclarar que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia para conocer determinados asuntos. La jurisdicción es el todo y la competencia es un fragmento de la jurisdicción. Ok, en esto tiene que haber total claridad. La total claridad es esta. ¿Cuál es la jurisdicción de un juez civil municipal? De un juez penal municipal, de un juez de familia municipal. Estamos hablando de un mismo rango de jueces, pero diferentes naturalezas en materias de conocimiento de asuntos. Entonces, como estamos viendo, todos esos jueces tienen jurisdicción. Sin embargo, ellos todos tienen una competencia, es decir, una porción de la jurisdicción que le permite a ellos conocer determinados asuntos. Todos tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen la misma competencia. Ok. Siguiendo con, con el tema para determinar la naturaleza de la jurisdicción, Couture nos dice que otra de las formas como se ha utilizado es como conjunto de poderes u autoridad de ciertos órganos del poder público. Dice, en algunos textos se utiliza el vocablo jurisdicción para referirse a la investidura, a la jerarquía de determinados órganos públicos, más que a la función. El concepto de poder debe ser sustituido por el concepto de función. Entonces ustedes imagínense, por ejemplo, es como decir, ¿cuál es la jurisdicción del presidente de la República como para delimitar el alcance de sus funciones, hasta dónde llegan las funciones del presidente de la República? Es muy posible que aún hoy se utilice la palabra jurisdicción para eso. Sin embargo, lo que Couture dice es que la palabra jurisdicción no está hecha para eso. Ahorita vamos a ver por qué. Sino que debería ser cambiado por el concepto de función, porque jurisdicción se relacionó con el poder. Por último, dice, y es lo que nosotros tenemos que entender, y sobre todo teniendo en cuenta la relación con la rama judicial del poder público, dice, como función pública de hacer justicia. Esta es la primera aproximación al concepto de función jurisdiccional. Generalmente la función jurisdiccional coincide con la función judicial, aunque existen funciones jurisdiccionales a cargo de órganos diferentes al Poder Judicial. Muy bien, y aquí nos centramos, y aquí encontramos la naturaleza jurídica correcta de la palabra jurisdicción. Dice, como función pública de hacer justicia. Eso es jurisdicción. Ahora, aquí nosotros tenemos la palabra justicia, y entonces tenemos que delimitar esa palabra justicia, porque si estamos hablando de que es una función pública de hacer justicia, la pregunta es ¿qué tipo de justicia? Y aquí hay que distinguir una cosa. La palabra justicia de por sí es una palabra que denota un valor moral. La palabra moral, justicia, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo justo o qué es lo injusto, normalmente ese tipo de cuestiones están en el ámbito de la metafísica de la moral. ¿Se acuerdan cuando hemos conversado nosotros sobre que cada uno de nosotros tiene un código moral interno? Un código moral hecho por nuestras experiencias, por la sociedad en la que vivimos, por nuestras experiencias de vida, por nuestras alegrías, nuestros fracasos, nuestros traumas, nuestra vida en general. Y eso ha forjado un código moral vigente, que cada uno de nosotros lo tenemos, y que ese código moral sirve y nos ayuda, es un auxiliar para tomar decisiones sobre lo que nosotros creemos que es o consideramos correcto o incorrecto. El tema es que la función pública de hacer justicia no trata sobre ese tipo de justicia, porque la justicia se debe entender en el ámbito de la teoría general del proceso como una justicia procedimental.
una justicia que para poder llegar a ella se da dentro de la función jurisdiccional con una decisión que toma un juez de la República, se da solo a través de una entrada y una salida. La entrada es la demanda, hay unos sucesos intermedios que son unos efectos probatorios, una fase probatoria, y luego viene una fase decisoria que es la que permite tomar la decisión, pero no puede tomarse una decisión por lo que el juez crea que es correcto o incorrecto siguiendo su código moral masónico. El juez toma una decisión en derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que el juez ha tenido que revisar el caso, ha tenido que revisar la demanda, la contestación de la demanda, ha tenido que pasar a la fase probatoria y precisamente en esta fase probatoria es donde el juez se ha revestido de la potestad para poder decidir, es donde el juez ha podido verificar el asunto y puede a través de eso fundamentar una decisión. Recuerden que las decisiones sobre lo que es justo e injusto son automáticas, uno las toma, uno ve a una persona hambrienta y uno toma la decisión sobre pasar de largo o comprarle algo de comida a esa persona y dársela. Es decir, eso no tiene ninguna otra motivación sino que cuestiones internas. Sin embargo, toda jurisprudencia, que es el medio por el cual se toman decisiones judiciales, o hablemos de providencia, toda providencia, que es el término genérico, debe estar motivada. Y esa motivación implica no solamente un razonamiento que tiene que hacer el juez, ustedes ya lo han visto en las en jurisprudencias de la Corte que han tenido la oportunidad de estudiar, sino que además tiene que haber un fundamento en derecho. Es decir, no es sobre lo que el juez considere que es justo o injusto. No se trata de una justicia moral, es una justicia procedimental. Y recuerden que la palabra procedimiento es diferente que proceso. Proceso está más llegado a lo que es el litigio, el pleito, y el procedimiento son todas aquellas fases de entrada y salida que permiten una conducción eh, de fases para llegar a un determinado resultado. Y recuerden esa definición que nosotros vimos jurisprudencial acerca de lo que es el proceso. Y dice que el proceso en sí, que es el pleito, que es el litigio, contiene en sí, lo cual sería la fase procedimental, tres momentos. Un momento de conocimiento, ¿verdad? En donde se presenta demanda. Ya como hemos visto, ustedes han visto el esquema de los procesos, saben que hay demanda, contestación de la demanda en reconvención, contestación de la demanda en reconvención. Luego hay una fase que es una fase probatoria, en donde el juez evalúa las pruebas y el juez no está limitado a las pruebas que presentan las partes. Él mismo de oficio puede decretar algunas pruebas dependiendo de la naturaleza de los procesos, por supuesto. Y por último hay una fase decisoria, y esa fase decisoria es la que está relacionada con la justicia y con los poderes del juez, que más adelante nosotros vamos a ver. Pero entonces acá estamos entendiendo que es una función pública de hacer justicia. Y aquí tengo que hacer un pare, porque aquí todo está bien, todo está claro, digamos, en cuanto a lo que hemos estado viendo, que es una función pública de hacer justicia encaminada a la rama judicial. Pero recuerden que en nuestro país los particulares también están revestidos de jurisdicción. Y nuestro país prevé tres posibilidades, prevé dos posibilidades en donde los facultades están revestidos de jurisdicción. Existen en los mecanismos alternativos de solución de controversia en Colombia tres figuras: la de la amigable composición, la de la conciliación y del arbitraje. En este caso, la función pública de hacer justicia, escúchese bien, no solamente en nuestro país está ligada al ámbito de la rama judicial, lo que implica jueces, lo que implica magistrados, sino que también a, eh, está extendida a particulares. Eh, en el caso de las cláusulas compromisorias en los contratos que permitan el acceso a la justicia a través del árbitro, que no se pronuncia a través de una sentencia, sino que se pronuncia a través de un laudo.
pero también de los conciliadores. Los conciliadores tienen una jurisdicción provisional, y la particularidad de la conciliación en este caso no está precisamente, miren, es una función pública hacer justicia, pero a diferencia del árbitro y del juez, el conciliador no toma una decisión porque él no tiene poder de decisión, pero él sí tiene un poder de convalidación. Esto lo vamos a ver más adelante, se va a entender mejor cuando veamos el tema de los poderes. Él tiene un poder de convalidación, y con este poder de convalidación él convalida la justicia que viene de las partes. ¿Qué justicia es mejor? ¿La de un juez que declara un vencedor y un vencido, o la función pública de un conciliador que convalide una justicia que viene de las partes y pues ayuda un poco más a la reconciliación? Ese es un tema de debate y es un tema interesante para pensar. Pero acá ya entendemos nosotros que la naturaleza jurídica de la jurisdicción en lo que compete a la rama judicial del poder público no es nada diferente a la función pública de hacer justicia, y ya saben ustedes qué tipo de justicia es. Bueno, continuamos. Sin embargo, quiero seguir explicando un poco la naturaleza de la jurisdicción. Lo que vamos a hacer ahora es eh, explicar la naturaleza jurídica de la jurisdicción a partir de cómo se origina esa función pública de hacer justicia. O sea, cuál es la naturaleza, eh, o sea, estamos hablando de qué inicia la, la naturaleza jurídica de la jurisdicción. Y hay una teoría objetiva, una teoría subjetiva y una teoría mixta. Sin embargo, antes de pasar a ver eso, ya nosotros vimos que jurisdicción es función pública de hacer justicia, y ya delimitamos la palabra justicia. En eso no hay en este momento dudas, es decir, hay claridad. El tema acá es qué función pública. Y una función pública es una función que ejerce el Estado a través de algún órgano, en este caso la rama judicial. Sin embargo, nosotros vimos que esta función también la pueden ejercer particulares, es decir, los particulares tienen jurisdicción, y tienen una jurisdicción provisional, los conciliadores, y también están los árbitros que tienen jurisdicción cuando son habilitados a través de cláusulas eh, compromisorias en los contratos. Sin embargo, el tema de la función pública es muy interesante. ¿Y por qué es interesante y por qué también tenemos que abordarlo? Porque implica que es un monopolio del Estado el hecho de poder dar justicia. Y es un monopolio del Estado porque en Colombia no se permite la justicia por propia mano. Es bueno aquí comenzar a analizar este fenómeno. Casos de linchamiento los vemos todo el tiempo, eh, en donde las personas toman la justicia por propia mano, linchando, asesinando a una persona, ya sea por hurto, por violación, por robo, etcétera. Sin embargo, eh, lo hacen muchas veces porque sienten los ciudadanos que que no tienen una buena justicia, o tal vez de pronto no confían en la justicia, no confían en los tribunales y en los juzgados, es decir, en la justicia orgánica, no confían en esta función pública de hacer justicia a través de los jueces de la República. Y es muy interesante que sea este tema de la función pública. Em, pero también se dan casos como por ejemplo, hace poco, hace 2 años, se dio un linchamiento en Villa Carolina. Lo recuerdo mucho porque lo vi en los periódicos, y revisando el tema, recuerdo que era un tipo que amenazó con violar a una mujer, y vino toda la comunidad y lo linchó y lo mató. Sin embargo, el tipo parecía, después la gente se enteró, o nos enteramos a través de los periódicos, que tenía cierta esquizofrenia, o sea, era una persona que tenía problemas mentales. Y ese tipo de personas pueden ser inimputables, es decir, que no se les puede deprecar a ellos responsabilidad penal porque ellos tienen un problema de salud.
Entonces, ese tema justicia por propia mano es un tema muy peligroso y que está muy afincado en nuestra sociedad. Es muy común ver a un ladrón, cogerlo y que toda la gente que esté alrededor lo golpee. Lo que pasa es que uno también ve que la gente se masifica y cada vez los golpes son más descomunales y hasta que llegan a ser mortales. Sea lo que sea, este tema justicia por propia mano habla muy mal de nuestro sistema de justicia y recuerden que nosotros estamos ligados a esto. Nosotros tenemos que defender el hecho de que no puede haber justicia por propia mano. Este tipo de actitudes de la comunidad no son buenas, porque para uno poder forjar un Estado de Derecho a partir de la rama judicial, pues tiene que comenzar a trabajar para que las instituciones eh, den resultados, sean competentes, pero todo comienza en un tema de la sociedad. Recuerden que los jueces que nosotros tenemos no son africanos, no son eh, de otro país, no son, no sé, de El Salvador, de Guatemala, de Cuba. Los jueces que nosotros tenemos son colombianos. Los políticos que nosotros tenemos son colombianos, es decir, vienen de nuestra sociedad. Luego, nuestra sociedad tiene que mejorar este tipo de cuestiones. Y nosotros, estamos, ustedes pues, que están estudiando Derecho, yo también estoy estudiando Derecho, ¿no? Digo nosotros, estamos estudiando Derecho, no dejo de ser nunca un aprendiz de Derecho. Tenemos que este tipo de cuestiones pararlas. Pero entonces es muy interesante esto de función pública y el tema que es función pública de hacer justicia. Siguiendo con el tema de la naturaleza jurídica de la jurisdicción, Azula Camacho Azula Camacho es uno de los grandes teóricos de teoría general del proceso y de derecho procesal en general colombiano. Y él dice que para explicar la naturaleza jurídica de la jurisdicción, es decir, para explicar esa función pública de hacer justicia, existen los criterios para que guarden relación con los expuestos respecto de la acción, donde existen dos opuestos, constituidos por el subjetivo y el objetivo, y uno intermedio o mixto. Y esto se va a explicar a continuación. La teoría objetiva, que explica la función pública de hacer justicia, se fundamenta en que la jurisdicción tiene como fin aplicar la norma general o abstracta en el caso particular, que se convierte en el proceso. El reparo de esta concepción radica en la idea de la actuación del derecho no es un distintivo propio de la función jurisdiccional, ya que también ocurre en la administrativa. Bueno, acá el tema es que la teoría objetiva básicamente dice que esa función pública de hacer justicia se cumple cuando un juez de la República ubica una norma en abstracta en un caso en concreto y eso le sirve de fundamento para tomar una decisión y hacer justicia. Justicia, recuerden, una justicia procesal. Acá el tema es que si eso es simplemente así y realmente así no es, porque la pregunta es ¿cómo conoció el juez el caso? ¿Realmente se puede eh, explicar la naturaleza jurídica de la función pública de hacer justicia a través de que el juez aplica la norma en un caso concreto, una norma abstracta en un caso concreto? O más bien esto, hace parte ya de la función del juez. O sea, esta función del juez de aplicar la norma al caso concreto para poder motivar y tomar una decisión, ¿esto explica la naturaleza jurídica o es simplemente una función del juez en virtud del pleito? Entonces, eso en algún momento, esa teoría objetiva en algún momento circundó en los manuales de teoría general del proceso, pero eso está mandado a recoger. Luego vino una teoría que es más moderna, que es la teoría subjetiva. Dice, considera que el objeto de la jurisdicción es reconocer el derecho reclamado por el demandante. Se le critica, por tanto, que no existe una tutela para el demandante, ya que la acción reside en cualquier persona. Más allá de ver esa explicación de por qué no, toda ñata,
toda simple, aquí nosotros tenemos que entender una cosa, que es real. Fíjense que la función pública de hacer justicia no se inicia aplicando una norma abstracta en un caso concreto. Se inicia a través de la acción. En eso yo creo que no hay, o sea, no hay dudas. Se inicia a través de la acción judicial. ¿Y cuál es la acción judicial? La demanda. Se inicia en la demanda. Eh, Ahora, la pregunta es, eh, el tema es, ¿quién es el demandante? El tema es, ¿la demanda por sí sola o el demandante? Dice, se le critica, por tanto, que no existe una tutela para el demandante, ya que la acción reside en cualquier persona. Ok, reside en cualquier persona, ¿por qué? Porque cualquier persona puede acceder a través de una demanda a la función jurisdiccional, a la función pública de hacer justicia, para normalizar una situación que se encuentra en desequilibrio. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es que cualquier persona puede presentar una demanda. Si bien es cierto que así se inicia a través de la demanda, el hecho es, ¿y dónde está la titularidad y dónde está la acción? Luego esto dio a una teoría mixta, a una teoría que toma en cuenta lo que ha explicado la teoría objetiva, vista ya como una función que tiene el juez, y la teoría subjetiva, que es la que le da el inicio a la actividad jurisdiccional. Eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Ok, tal como les decía al comienzo de la exposición anterior, eh, no, tanto la teoría objetiva como la teoría subjetiva por sí sola no por sí sola ninguna de las dos podía, eh, digamos, definir muy bien la naturaleza de la jurisdicción. Luego entonces surgen las teorías mixtas, que se fundamentan en que un solo aspecto o elemento no es suficiente para explicar o justificar la naturaleza de la jurisdicción, sino que la nota característica reside precisamente en el conjunto o reunión de todos. En conclusión, para poder tener una visión completa de la naturaleza de la jurisdicción, esto es, que radica tanto en la aplicación de la ley como tutelar el derecho del demandante. Entonces hoy en día se entiende que se describe mejor la naturaleza jurídica de la función pública de hacer justicia, esa teoría mixta que implica la unión de la teoría subjetiva con la teoría objetiva. Recuerden, teoría objetiva es la aplicación de una norma en abstracto a un caso en concreto que le sirve de fundamento a un juez para tomar una decisión. Eso entendido como una función del juez. Pero todo se inicia en la demanda, en la acción que es la demanda, a través de la cual se formula un petitum, una petición, y esa petición tiene que estar motivada en derecho. Es decir, las demandas tienen que hacerse cumpliendo unos requisitos formales. Ustedes más adelante cuando vean los derechos especiales, porque recuerden que nuestra universidad es la única en el país que tiene una especialización en procesales, es decir, ustedes si se van a decantar por el penal, por el civil, etcétera, van a ver con mayor profundidad estas materias que en cualquier otra universidad. Esa es una peculiaridad que tiene nuestra universidad. Ustedes cuando vean, digamos ya con profundidad el proceso, el derecho procesal del área que ustedes decidan, ustedes ya van a poder entender o van a poder delimitar, por ejemplo, la acción y van a ver cuál es la característica que cumplen las demandas y también van a ver
las características que cumplen las demandas de acuerdo a la, a la naturaleza del proceso. Em, Acá lo importante es saber que esas teorías mixtas es la que hoy en día se tiene en cuenta, que implica que todo proceso inicia con una demanda, pero que al mismo tiempo la demanda por sí sola no explica nada, o sea, la acción, eh, primero que todo porque busca tutelar un derecho, pero segundo porque después de eso lo que se busca es que el juez aplique una, una norma en abstracto en un caso en concreto. Ahora, aquí es donde hay un punto relevante y les voy a explicar qué se diferencia esto del discurso, qué diferencia hay de este discurso al del anterior. Y es muy simple. La pregunta es, el hecho de que alguien, de que una persona, ya vimos que la acción recae en cualquier persona, el hecho de que la acción recaiga en cualquier persona, que cualquier persona pueda impetrar una demanda, eso quiere decir que él puede tutelar derechos. Él es titular del derecho a la acción, pero eso quiere decir que él puede tutelar derechos o que él solicita tutelar derechos y que luego, cuando el juez aplica una norma abstracta en un caso concreto, le da el derecho. Pues la verdad es que no, porque lo que ocurre es que, como ya hemos visto anteriormente, los procesos de cognición, que son los procesos clásicos en el derecho civil, también llamados procesos declarativos o procesos ordinarios, se basan en la incertidumbre. Luego, el demandante no tutela derechos. El juez, cuando recibe una demanda declarativa ordinaria o de cognición o de conocimiento, el juez duda porque no tiene certeza. Tiene que ver cómo se responde la demanda, tiene que ver si hay una demanda en reconvención y si hay una contestación de la demanda en reconvención. Y luego tiene, después de ver esos argumentos, tiene que ver qué pruebas presentan las partes y tiene que ver él cómo tiene que valorar esas pruebas y él tiene que ver si necesita más pruebas y en virtud de todo eso, más los fundamentos jurídicos, es que le va a hacer al juez tomar una decisión, es decir, lo que era la teoría objetiva, eh, que era aplicar la norma en el caso concreto. Y ese resultado de pronto no tutela el derecho que solicita el demandante. Entonces, como pueden darse cuenta, este tema de las teorías mixtas es muy interesante y hoy en día así se entiende. Hernán Fabio López Blanco es uno de los más grandes procesalistas que ha tenido Colombia. Como yo en algún momento también les dije, los únicos en Colombia que tienen grado de maestros, que les dicen maestros, es a los procesalistas, porque hay mucho derecho propio procesal, como vieron también en el tema histórico. Hay muchos desarrollos propios procesales colombianos que han servido mucho para el desarrollo en otros países de su derecho procesal. Y Hernán Fabio López Blanco acoge la última naturaleza, la mixta, la teoría mixta, como para explicar la mejor naturaleza de la jurisdicción. Él acoge la última explicación dada por Couture, donde según él eh, puede aceptarse la noción de jurisdicción. Se estima innegable que la jurisdicción es una función por cuanto otorga a quienes la ejercen una serie de poderes y de facultades e impone a su vez unos deberes y responsabilidades que hacen que la jurisdicción desborde el marco de la potestad que por esencia no implica en todos los casos necesariamente esos correlativos deberes y responsabilidades. Entonces queda claro que para este doctrinante colombiano, y a lo cual me adhiero, eh, la mejor teoría que puede explicar la naturaleza de la jurisdicción es una teoría mixta que implique la teoría subjetiva de de la acción y la teoría objetiva de la aplicación de la norma en el caso, de la norma en abstracto en el caso concreto.
ahora nosotros vamos en esta exposición a revisar otro tema. Ya teniendo claro el tema de la naturaleza jurídica de la jurisdicción, eh, ahora vamos a ver los elementos y características de la jurisdicción. Y la jurisdicción es integrada por tres elementos: el subjetivo, el objetivo o material y el formal o de la actividad. Entonces son tres elementos. Lo primero que quiero pedir es no confundir elementos y características de la jurisdicción con la naturaleza jurídica de la jurisdicción. Porque para explicar la naturaleza jurídica de la jurisdicción vimos una teoría subjetiva y una teoría objetiva. Ok, eso es otra cosa. Acá estamos hablando de elementos y características de jurisdicción. Ahora vamos a ver los elementos y luego en la próxima exposición vamos a ver las características. Entonces, son elementos de la jurisdicción: el elemento subjetivo, el objetivo o material y el de la actividad o el elemento formal. Entonces vamos a ver el subjetivo. Y el subjetivo está constituido por los sujetos, que representan de un lado las partes, del otro lado el funcionario jurisdiccional y también los particulares integrantes de la sociedad. Entonces, aquí vemos este primer elemento, que es un elemento subjetivo porque está centrado en sujetos, en las partes, demandante, demandado, juez de la República y particulares. Y ustedes, yo me imagino que tendrán una pregunta, y es, bueno, es entendible, absolutamente entendible, que el elemento subjetivo esté dado por el juez que toma la decisión y las partes. Si hablamos de jurisdicción dada a través de un compromiso o cláusula compromisoria, estaremos hablando de lo mismo con el árbitro: las partes y el árbitro y su decisión en un laudo. Si hablamos de esta jurisdicción transitoria que tienen los conciliadores, estamos hablando de lo mismo. Es decir, por un lado está el conciliador que da fórmulas de arreglo y por el otro lado están las partes, cada una con su cuento. Y ustedes me preguntarán, ¿en dónde caben los particulares? Ok, hay algunas figuras en donde se involucra la sociedad y nosotros vamos a ver esas figuras más adelante aquí en Teoría General del Proceso, como pueden ser llamamiento al poseedor o llamamiento en garantía. Por ejemplo, en esta última, llamamiento en garantía, vienen cómo se involucran la sociedad o particulares en un proceso diferente a las partes. Por ejemplo, en un caso de responsabilidad extracontractual, imaginemos un choque. El ejemplo clásico que yo siempre pongo: el camión de Coca-Cola que se queda sin freno y rompe 60 carros en la vía 40, 60, y estas 60 personas demandan a la Coca-Cola. Y entonces, acá Coca-Cola, que está asegurada, dice: no voy a responder yo directamente, aunque yo soy el demandado, sino que llamo en garantía a mi aseguradora, Liberty, Mafre, Seguros, la que sea, porque yo tengo el carro asegurado y hay una y en esa póliza hay una cobertura para la responsabilidad extracontractual. Entonces ahí pues se involucran particulares en el proceso. Y hay otras formas. Está por ejemplo la coadyuvancia, etcétera. Eso lo vamos a ver nosotros más adelante. Pero bueno, aquí tenemos el elemento subjetivo. El otro elemento que nosotros tenemos de la jurisdicción es el objetivo material, y aquí está integrado por la materia sobre la cual recae la jurisdicción
y representado por la pretensión, que a su vez versa sobre la relación jurídica sustancial debatida en el proceso. Entonces, este elemento objetivo y material se integra por la materia sobre la cual recae la jurisdicción, ojo, o sea, el asunto, eh, la, la, la pretensión que se encuentra en la demanda, el petitum, y la relación jurídica sustancial que se debate en el proceso. Es el elemento objetivo material es compuesto, está integrado a su vez por estos tres subelementos. Y luego tenemos la actividad o formal, el último elemento de la jurisdicción, que dice está compuesto por el proceso, que es el medio por el cual la jurisdicción cumple su función. Y aquí nosotros tenemos que recordar que proceso es el litigio. El proceso no se puede confundir con procedimiento, pero es un proceso formal. Por eso el tercer elemento es de la actividad o formal. La actividad, ¿por qué? Porque es la actividad jurisdiccional eh, que se cumple a través de un proceso, y es formal porque es un proceso formal. Es decir, ¿qué quiere decir que es un proceso formal? Que tiene solemnidades características del proceso, la forma como se impetra la demanda, las notificaciones, la acción del demandado, en este caso la contestación de la demanda o su posibilidad de impetrar una demanda en respondención, la fase probatoria, etcétera. Entonces, como vemos, es formal, es decir, se da porque está totalmente revestido de formas, y estas formas a la vez están definidas en unos ciclos o fases, y esos ciclos o fases tienen unos términos. Entonces, eso implica una actividad jurisdiccional que está revestida de solemnidad. Entonces, estos son los tres elementos de la jurisdicción, y ahora vamos a ver las características. Muy bien, continuamos. Entonces ahora vamos a ver las características de la jurisdicción. Estas características se encuentran en el libro de Teoría General del Proceso de Azula Camacho, que es uno de los libros más autorizados en cuanto a la teoría general del proceso. Y él explica eh, cuatro características que tiene la jurisdicción. La primera es que es general. Y miren lo que dice, es general por, por el sentido que cubre, en el sentido que cubre todo el territorio de un país, y obedece a la necesidad de que toda la sociedad pueda utilizarla. Entonces aquí vemos por qué es general, y cuando hablamos de que es una función pública de hacer justicia que cubre todo el territorio del país y obedece a la necesidad de toda sociedad y obedece a la necesidad de que toda la sociedad pueda utilizarla, implica primero de todo de que debe estar en todo el país, y segundo de que cada ciudadano pueda ejercer la acción. Y aquí estamos viendo que la primera característica de la jurisdicción se expresa a través de la naturaleza jurídica de la jurisdicción, eh, que, que lo hace a través de esa teoría mixta que implica la teoría objetiva y la teoría subjetiva. Ahora, ojo, está en todo el territorio de un país. Entonces, bueno, está Colombia, está con sus departamentos, con sus municipios, con sus distritos, etcétera. Y eh, existen distritos judiciales, existen tribunales superiores en los distritos, lo cual implica que la justicia debería llegar a todas partes del país y estar en todo el país. La segunda característica dice que es exclusiva, pero este exclusivo no hay que verlo tan dogmático, tan absoluto. Por, dice, por cuanto pueden ejercerla los funcionarios que integran una de las ramas del poder público. Está bien. Ustedes saben que desde Montesquieu
el Estado se dividió en tres ramas del poder público: rama legislativa, ejecutiva y judicial. Bueno, no desde Montesquieu. Montesquieu tiró la teoría a mediados de los 1600 y fue a finales de los 1700, 1789, perdón, 79, entre 79 y 82 de los 1700, cuando pues ocurrió el derrocamiento del rey y pues que se instauró la República del Tercer Estado. Y ahí fue cuando por primera vez en la historia eso que escribió Montesquieu en un librito que se llama El Espíritu de las Leyes tomó forma, y eso nos persigue hasta hoy. Y una de las ramas del poder público pues es la rama judicial, y nosotros tenemos que entender que estas ramas del poder público eh, en este país son tres, y precisamente se hacen como pesos y contrapesos para que no exista alguien o algo o una corporación o una entidad absolutamente poderosa y que emulen a los emperadores y reyes de antaño. Entonces, es exclusiva, dice, por cuanto pueden ejercer los funcionarios que integran las ramas del Estado. Dice, lo que no excluye que otras que desempeñan transitoriamente eh, la jurisdicción, e inclusive los particulares. Por eso yo les dije, no hay que ver esto tan absoluto. Dicen que es exclusiva porque la pueden ejercer los funcionarios que integran eh, una de las ramas del poder público, bien, en cuanto a la función pública de hacer justicia, rama judicial, pero que no excluye, pese a ser exclusiva, a los particulares que pueden ejercer el arbitramiento y también la conciliación. Es permanente, dice, se ejerce sin la interrupción alguna, o sea, que los distintos órganos que la componen cumplen sus funciones de manera ininterrumpida o continua. La organización judicial a la cual está atribuida la función jurisdiccional siempre existe. Y bueno, y sí, es permanente. Eh, los distintos órganos que la componen, en este caso los juzgados, los tribunales de distrito judicial y las altas cortes, siempre están ahí para cumplir la función de manera ininterrumpida o continua. ¿Eso qué implica? Ahora han salido, por ejemplo, en este tema del coronavirus, unas suspensiones precisamente de la actividad jurisdiccional, pero no suspensiones. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando hay vacancia judicial, eh, quedan, por ejemplo, jueces de tutela en turnos, etcétera. Eh, Ahora también igual, eh, queda más restringida el tema de las audiencias y eso, pero es una de las características que siempre es permanente, siempre es permanente. Y luego tenemos que es independiente, y la rama judicial es independiente de las otras ramas en que se suele dividirse el Estado, o sea, la legislativa y la administrativa. Desarrollo de la independencia de la rama judicial es el hecho de que se haya dispuesto su integración por sí misma sin injerencia de otras. Okay. Y aquí entonces entramos en un campo complicado, porque sí es verdad que es independiente, pero si es verdad que es independiente, si es verdad o, o no es verdad. Cuando se juzgan, por ejemplo, políticos en el seno de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo son estos juzgamientos? Eh, no estoy diciendo con esto que no tenemos que tenerle fe a la Corte Suprema de Justicia o que no hay que tenerle fe a las Cortes. Y de antemano les digo, no existe ningún sistema judicial perfecto en el mundo, no lo hay. Ni el de Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, ni de ninguno de los países europeos
por más civilizados que parezcan ser, sin contar que fue el continente más guerrero de toda la historia de la humanidad, eh, honestamente ninguna rama judicial es perfecta. Sin embargo, eh, sí existen interdependencias, por más que se caracterice por ser independiente. Y a veces también por esa independencia se cometen algunas irregularidades, como por ejemplo el sistema de elección de jueces. Hoy en día hay unos sistemas públicos, pero normalmente ha sido la cooptación. Es decir, que un magistrado de un, eh, de un tribunal superior, de un distrito judicial, elige en provisionalidad quiénes van a ser los jueces que hagan falta. Y ahí hay un manoseo, y ese manoseo se llama cooptación. Es un sistema eh, que ha permitido el funcionamiento de la rama judicial y es el tradicional. Yo no estoy de acuerdo con el sistema, yo creo que exclusivamente a través de la meritocracia deben acceder ahí. Ahí el magistrado que es de Santa Marta eh, y el hijo lo habla con los magistrados de Barranquilla y nombran el hijo como juez y ese tipo de cosas. Eso se tiene que acabar tarde o temprano. De manera que si aquí dicen que es independiente, pues ojalá sea más independiente y que no tenga tanta interdependencia, digamos, en las altas cortes. Porque, por ejemplo, en las altas cortes, que son los jueces, que son los jefes de toda la rama judicial, de todos los otros jueces subordinados, sí tienen un componente político. Es decir, aunque la misma corporación elige, el origen de, de puede ser político. Entonces, es decir, siempre el gobierno designa a uno tal y puede ser elegido ese, entonces siempre hay un tema de intereses. O sea que esta última característica, ojalá se concretice y sea real, porque en Colombia no lo es. Muy bien. Por último, eh, vamos a ver el último tema de hoy es los poderes que emanan de la jurisdicción. En el desempeño de sus funciones, las autoridades encargadas de ejercer la jurisdicción en sentido estricto, jueces y magistrados, están investidos por razón a ella de ciertos poderes que pueden comprenderse dentro de cuatro grupos. Esto según David Echandía, que es otro gran jurisconsulto colombiano eh, de derecho procesal. Y fíjense que en el encabezado se habla de que ejercen la jurisdicción en estricto sentido jueces y magistrados. Entonces aquí vamos a ver solo los poderes que emanan de la jurisdicción de jueces y magistrados en estricto sentido. Y luego voy a hacer un comentario sobre otro caso, como es el caso de la conciliación. Porque si en la conciliación no están estos poderes, ¿qué poder hay? Entonces, el primer poder que tienen los jueces y magistrados es el poder de decisión. Acá vemos un tema particular y es que eh, debido a estos poderes que tienen estos funcionarios públicos para cumplir la función pública del Estado de hacer justicia, ellos están investidos con una gran cantidad de prerrogativas. Al mismo tiempo tienen unas grandes responsabilidades por las cuales, mediante las cuales se les puede exigir el cumplimiento de sus funciones. En virtud de esas prerrogativas tienen unos poderes, y el primero es que vamos a ver es uno de los más importantes, que es el poder de decisión. Es el cual se dirime con fuerza obligatoria a la controversia. Fuerza obligatoria a la controversia. ¿Eso qué implica? Eso implica que la decisión del juez, después de que queda en firme
hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una decisión incontrovertible después de que hace tránsito a cosa juzgada y queda en firme. Es incontrovertible. ¿Qué quiere decir que queda en firme? Quiere decir que uno puede discutir una decisión del juez. Es decir, el juez toma una decisión y yo le puedo dar al juez la oportunidad para que el juez revise su decisión a través de un recurso que se llama recurso de reposición. Yo le entrego unos argumentos y yo le digo al juez, usted falló así, me aplicó esto así, pero mire que no tuvo en cuenta tal cosa. Un ejemplo, eso se llama reposición. Pero yo también puedo irme al superior jerárquico del juez para que revise la actuación del inferior a través de un recurso de apelación. Entonces, el poder de decisión del juez es absoluto una vez queda en firme, es decir, que se agotó la interposición de recursos. Queda en firme. Y cuando queda en firme, hace tránsito a cosa juzgada, lo que quiere decir de que ya es una decisión incontrovertible y tiene fuerza de ley. Bueno, fuerza de ley es un decir, tiene fuerza. Entonces, se dirime con fuerza obligatoria la controversia. O hacen o niegan la declaración solicitada. Hay una declaración en la demanda, en la acción, y el juez la puede dar o la puede negar. Recuerden que, como les expliqué en algún momento, en materia laboral, los jueces pueden fallar ultra petita, o sea, es decir, más allá de lo pedido. En este caso, el juez en ultra petita no solamente puede conceder la declaración solicitada, sino que puede dar más. En el caso, por ejemplo, de que una persona haya solicitado reintegro cuando fue despedido injustamente, el juez puede decirle sí, pero adicionalmente deben pagarle a usted, señor peticionante, demandante, los salarios que ha dejado de percibir, más los intereses, más cesantías, más prestaciones sociales, más pensión, más salud, etcétera. Entonces, es muy interesante este poder de decisión que tienen los jueces y magistrados. En materia penal resuelven la existencia del hecho ilícito y de responsabilidad del sindicado o imputado, cuyos efectos en materia contenciosa vienen a construir el principio de la cosa juzgada. Luego tenemos otro poder que no deja de ser espectacular, un poder de coerción. También se puede decir poder de coacción o un poder de obligación. Pueden obligar al cumplimiento de su decisión judicial. Se procuran los elementos necesarios para su decisión. Ya lo haga el juez mismo. Eso es lo que cuando dice el juez de oficio, es que lo hace el juez a mutuo propio o a solicitud de parte, según sea el caso. Yo también les he dicho a ustedes, cuando les explicaba el proceso, que la última instancia del proceso no es la decisión judicial, sino la ejecución de la sentencia. Y esto es porque el juez tiene este poder de coerción y puede obligar a que, si el demandado, aunque ha sido el demandado o demandante, el que haya sido vencido en juicio y no quiere cumplir con las disposiciones del juez, pues puede ser obligado a cumplirla en la fase de ejecución de la sentencia. También este poder de coerción o coacción eh, ayuda a remover los obstáculos que se oponen al cumplimiento de la misión. Sin este poder el proceso perdería su eficacia y, en virtud de él, por ejemplo, los jueces pueden emplear la fuerza pública para imponer a los rebeldes una orden de allanamiento. Un ejemplo simple, pero esto es que pueden remover todos los obstáculos que se oponen al cumplimiento de su misión, es decir, al cumplimiento de su decisión judicial. Y ellos tienen este poder.
sigamos adelante con los otros poderes que emanan de la jurisdicción. Por último, los dos últimos dos poderes que vamos a ver que emanan de la jurisdicción que poseen los jueces y magistrados son el poder de documentación e investigación y el poder de ejecución, que se relaciona con la coerción. El poder de documentación o investigación es que el juez o magistrado puede decretar y practicar pruebas que en ocasiones va unido al anterior poder, como sucede en las inspecciones o reconocimientos judiciales cuando hay oposición al hecho. ¿Esto qué implica? Bueno, el juez tiene poder de documentarse, tiene poder para investigar. No es solo tomar una decisión y no es solo remover los obstáculos, es también poder documentarse para tomar una decisión. Recuerden que toda toda decisión tiene que estar motivada, lo cual implica que esa motivación tiene que ser un derecho. Acá lo que nosotros vemos es que el juez tiene la potestad de decretar y practicar pruebas. Estas pruebas él las practica, puede ser por solicitud de parte. ¿Ok? Uno, dentro de las tantas cosas buenas que hay en el Código General del Proceso, yo, como ustedes saben, soy un defensor de este código, pues tal vez porque tuve la horrorosa experiencia del Código de Procedimiento Civil que estaba vigente desde 1970 y pico, un código que era totalmente escrito, que tenía un régimen de notificaciones asqueroso, que era totalmente solemne. Ahora, hoy en día, a mí me parece que pese a todos los problemas que puedan tener, funciona mucho mejor la jurisdicción. Y muchos de estos problemas no, no vienen de ahora, o sea, es decir, son heredados. Actualmente la justicia está funcionando mal porque tiene eh, está funcionando mal la justicia porque ha heredado un problema de pocos jueces y demasiados procesos que hacen lento e ineficiente el sistema. Sin embargo, este código tiene muchas ventajas. Dentro de las ventajas que tiene este código es que desde la demanda las partes presentan las pruebas. Es decir, antes no era así. Ahora yo desde la demanda puedo presentar los testimonios. Me puedo reunir con alguien o con un testigo y yo le digo, por favor, escríbeme aquí lo que pasó, tu versión. La persona lo escribe o tú lo escribes, lo firma la persona y yo lo puedo ya presentar como prueba, un testimonio. O sea, eso antes no era posible. Hoy en día hay muchas posibilidades y sin embargo el juez eso lo decreta, pero el juez de oficio puede seguir documentándose o investigar para encontrar la verdad, para poder dar una mejor justicia. Entonces el juez tiene este poder de documentación e investigación porque él de oficio, es decir, él a mutuo propio puede ordenar la práctica de pruebas. Y acá, por ejemplo, se habla de una, como es la inspección judicial o reconocimientos judiciales. Esto implica que el juez sale de los juzgados, va al campo, a la zona, y puede revisar libros de contabilidad, etcétera. Es decir, este es un poder que tiene el juez. Y el último poder que tiene el juez es un poder muy importante, que es el poder de ejecución. Se relaciona con la coerción, como vimos ahorita, pero tiene su propio sentido, pues implica el ejercicio de coacción
y aún de la fuerza con una persona, no persigue facilitar el proceso, sino imponer el cumplimiento de un mandato claro y expreso, sea que éste se derive de una sentencia o de un título proveniente del deudor y al cual la ley le asigne ese mérito. Eh, ¿Esto qué implica? Esto implica que el juez tiene o sea, una forma fácil de entender esto es entendiendo como sinónimo poder de ejecución, poder de concreción. El juez tiene la potestad de materializar o de concretizar la decisión que tomó y puede hacerlo a la fuerza, no a la fuerza, digamos, de vía de hecho, sino con fuerza legal. Entonces, estos son los poderes que emanan de la jurisdicción. Lo último, lo que hay que decir acá es que son poderes que emanan de la jurisdicción solo respectivo a lo que es jueces y magistrados. Porque la jurisdicción también, para lo que son los particulares, en lo que se refiere a la conciliación, el conciliador no tiene ninguno de estos poderes. No tiene poder de decisión, de coerción, de investigación o documentación, ni de ejecución. Pero el conciliador tiene un poder muy, muy potente, que es el poder de convalidación. En la conciliación la justicia viene de las partes, no hay un vencedor y un vencido. Y eso implica que es una justicia que restaura las relaciones entre las partes. Y el juez y el conciliador en este caso tienen la potestad de convalidar eso. Y si lo hace, emula esa convalidación, ese poder de convalidación emula los efectos de una sentencia. Porque eso implica que esa acta de conciliación hace tránsito a cosa juzgada y presta méritos ejecutivos. Entonces, aquí estamos viendo los poderes que emanan de la jurisdicción y con esto terminamos esto. Por último, muchachos, les puedo decir, son cierta hora en la noche, ya van llegando a las 12. Tenía que hacer esto, excúsenme si no quedó de la mejor forma, pero dadas las circunstancias creo que es un muy buen ejercicio de algo que se puede hacer para ayudarlos a ustedes a seguir conectados con el derecho y a seguir aprendiendo. Y bueno, esperemos que esta situación del coronavirus y esta cosa pase pronto y que podamos volver al aula. Mientras tanto, seguiremos haciendo estos ejercicios. Y bueno, aquí al final lo último también que les quiero decir es que les voy a dejar un taller que tiene que ver con las medidas cautelares, que fue el tema que alcanzamos a ver en clase, y se los voy a colgar el taller por Moodle y también se los voy a mandar por Teams. Esta presentación se las voy a mandar solamente por Teams, no se las voy a mandar por Moodle, pero en Moodle va a estar la tarea y ustedes me van a responder esto a través de Moodle, porque a mí me gustó, ya lo hemos hecho y me gusta, veo que ustedes me pueden subir sus respuestas ahí. Para mí me es muy sencillo verificar esas respuestas y darles una calificación. Con esto, muchachos, termino mi exposición, espero que haya quedado claro. Y eso sí, seguimos totalmente conectados con, con todo, con Teams, con WhatsApp y con Moodle. Y espero que estén muy bien. Hasta luego.